Los especialistas, actualidad informativa, opinión, comentarios, entrevistas. Los especialistas, credibilidad comprobada. Hola a todos nuestros amigos que nos siguen a través de la señal de Ecuador en directo y de nuestras cadenas aliadas, San Borondón TV, Jamavisión y CRC de Nueva York. Les traemos este resumen de los entrevistados de la semana. Carlos Rabascal con el tema Pandora Papers, el economista Pablo Dávalos con el presupuesto general del Estado, Fausto Jarrín con el estado de sección y la ingeniera Priscila Schettini con la sentencia al ex defensor del pueblo. Veamos. Ahora sí, póngame en pantalla a nuestro primer invitado, el ingeniero Carlos Rabascal. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días, ¿nos escucha? Muy buenos días, Jaime, los escucho muy bien. Jaime y Carla, buenos días. A propósito, felicitaciones por el programa, porque ya tienen algún recorrido. Soy testigo de los inicios, así que muchas felicitaciones, lo están haciendo muy bien y sigan adelante. Esta alternativa de medios digitales es fundamental en la democracia ecuatoriana, más aún cuando no se puede permitir la construcción de una verdad única. Y también aprovecho a la distancia darle un abrazo solidario a mi ciudad de Guayaquil por todos estos problemas de seguridad que está viviendo, donde se refleja la falta de cordura, la falta de sentido común de las autoridades locales, pero adicionalmente también la ausencia del Estado a través del gobierno central. Es momento que este tema de la seguridad se tome muy en cuenta con profunda responsabilidad y que el gobierno nacional entienda que los decretos de estado de excepción no van a tener resultados si no hay acciones reales en términos de estrategia, en términos de sistemas de inteligencia, en términos de presupuesto y también de fortalecimiento de la institucionalidad de la seguridad. Hay que volver a dividir ese Ministerio de Gobierno, separar a la Secretaría de la Política y al Ministerio del Interior, porque de lo contrario vamos a tener una crisis política y una crisis de seguridad y una ministra que se está haciendo problemas, se está haciendo 8 como popularmente se lo dice, y no hace ni lo uno ni hace lo otro. Bueno, y a la ministra pues también le dan temas de otros ministerios para que resuelva. El caso del Ministerio de Agricultura ya tuvo que ser una de las especie de canciller para resolver un tema de la sustentación del precio del arroz, que fue una negociación que la hicieron hace una semana o semana y media, donde justamente participaba la ministra Alexandra Vela. Y ella también es la encargada del tema de seguridad, porque ya no hay el Ministerio de Justicia. Recuerde que antes había el Ministerio de Justicia para el tema de las cárceles. Había el Ministerio Coordinador de Seguridad en el país. El señor Moreno, con el pretexto de que había que reducir el tamaño del Estado, pues desbarató todo. Ese es un problema serio, porque no se entiende el tema que la gestión gubernamental tiene que privilegiar el fortalecimiento de los pilares de la institucionalidad de un país. Y en ese sentido, si el día de mañana destruye la institucionalidad, es decir, eliminando ministerios u instancias que tienen que tener la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales, como el tema de la seguridad, y adicionalmente le disminuyen los presupuestos, entonces es evidente que va a pasar lo que va a pasar. Esto era un secreto a voces lo que estaba sucediendo. Esto no es que sucede el día de hoy a lo mejor se magnifica, pero esta es una crisis de seguridad que ya viene de hace un par de años atrás, que se alivió algo con la pandemia del 2020, pero que ahora vuelve a surgir. Y por tanto, lo que tiene que hacer el gobierno nacional y las autoridades locales no es hablar de porte de armas, es hablar de una presencia fuerte del Estado que tiene que garantizar la seguridad de los ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Cómo ve usted el discurso de este gobierno, ingeniero Rabascal? Yo escuchaba al gobierno anterior, escuchaba a Moreno que seguía culpando a Correa y parece ser que
este gobierno sigue los mismos lineamientos de comunicar a la gente que cuando pasa algo, la culpa es del otro. Hemos escuchado en algunas ocasiones que este gobierno sigue repitiendo lo mismo. ¿Hasta cuándo ese discurso? ¿Cuándo se termina ese discurso? El peor pecado que puede existir en la política de cualquier país es vivir con tortícolis, mirando hacia atrás, mirando hacia el pasado. Es decir, porque en la medida que tu cuello y tu visión está mirando para atrás y tienes la incapacidad de mirar y reconocer el presente y visualizar el futuro, jamás vas a poder emprender un camino que tenga una visión clara, que tenga objetivos claros y que tenga un mapa táctico de acciones que tiene que realizar. El gobierno nacional se ha creado su propio laberinto. El gobierno nacional está conspirando hacia adentro, a sí mismo. Tiene un discurso que básicamente no sintoniza con las preocupaciones y las necesidades del pueblo ecuatoriano. Nos ha llevado a una confrontación entre unos y otros, donde no salimos de ese laberinto, donde no salimos de este entrampamiento, y no se está dando cuenta el presidente de la República, Guillermo Lasso, que aquí los afectados son 17 millones de ecuatorianos y el sector productivo en general, desde la micro, la pequeña, la mediana y la gran empresa. No se están dando cuenta que mientras seguimos en esta pelea absurda, irresponsable, ¿qué está pasando? Está pasando que tenemos un problema de seguridad, está pasando que tenemos una crisis política, pero también está pasando que se está acrecentando, incrementando y agravando la crisis de carácter económico que tiene que ver con lo social. Jaime y Carla, recordemos que la crisis económica viene desde el último trimestre del año 2018, cuando Moreno comienza a destruir todo. Luego, en el 2019, ya comenzamos a vivir en una recesión. Con la pandemia entramos a depresión. Y ahora se pretende creer que la reactivación económica pasa tan solo y exclusivamente por una reforma de carácter tributario y de carácter laboral, cuando lo que se necesita es interpretar cuáles son los problemas que asfixia al sector productivo, que asfixia al trabajador, que asfixia al ciudadano y que por tanto incide en el consumo, en la producción, en la inversión y en el empleo. Ingeniero, antes de darle paso a mi compañera, le voy a dejar planteada la siguiente pregunta. ¿En qué afecta este escándalo de los Pandora Papers al gobierno, a la parte económica del país? Porque recordemos que el presidente de la República hace poco, en un discurso que lo dio, si no me equivoco, fue en la ONU, él dijo que quería más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. ¿Cómo atraer y cómo creer en la palabra del presidente cuando después de 2 o 3 días sale involucrado en este escándalo donde él tiene empresas offshore, tiene dinero en paraísos fiscales? Bueno, habría que decirle al presidente de la República que así como él dice que quiere más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo, debería comenzar poniendo más recursos suyos en el Ecuador para dar un mensaje de credibilidad, confianza y coherencia a los inversionistas extranjeros que él pretende atraer al país. Pero ¿cómo puede dar ese mensaje con una falta de coherencia cuando la práctica del presidente Lasso, antes de ser presidente, antes incluso de ser candidato, ha sido sacar capitales a paraísos fiscales? Y digo esto porque él mismo lo ha dicho. Él dijo que deshizo esos recursos puestos en paraísos fiscales para luego entrar en la arena política. Pero aquí habría que analizar algo, mi querido Jaime Carlos, es qué significa deshacer. Primero, una instancia, una empresa offshore se liquida, no se deshace. Y producto de la liquidación, ¿qué pasa? Esos recursos tienen que tener un destino. Esa liquidación de esos recursos, de esas empresas que él dice que deshizo, tienen que haber o venido al Ecuador
con lo cual deben estar establecidos los registros de entrada al Ecuador y las declaraciones correspondientes, evidentemente, o fueron a otras instancias de paraísos fiscales o a países que no constituyen paraísos fiscales. Yo te recuerdo, Jaime y Carla, que el Ecuador tiene un concepto de renta global y renta universal. Y en ese sentido, entonces, el presidente Lasso, en su momento, debió haber declarado esa renta para poder tributar en el Ecuador. Todo ecuatoriano que tenga inversión en cualquier otro país tiene que declarar la renta que se genere en ese otro país. Esa es la renta global, la renta universal, la renta mundial. ¿Por qué? Porque la residencia fiscal del presidente Lasso es en el Ecuador, no es en Estados Unidos. Por tanto, tendría que haber declarado y tendría que haber tributado sobre aquello. Pero por otro lado, no podemos analizar los Pandora's Papers alejado o haciendo abstracción de la muerte cruzada, por una sencilla razón, porque en este momento la parte más débil del presidente Lasso, y así se lo ve en sus intervenciones, en ese nerviosismo, en esa inestabilidad de su propio discurso, cuando en la entrevista con TC Televisión reconoce que tiene recursos en ambos lugares, es decir, en el Ecuador y en el exterior. Entonces, a partir de aquello, él comienza con la muerte cruzada como una herramienta distractora de la investigación de los Pandora's Papers, y lo que no se está dando cuenta es que esta muerte cruzada genera más inestabilidad, genera más incertidumbre y genera una ralentización de las inversiones del sector productivo y por tanto de la generación del empleo, lo que hace es agravar más aún la crisis económica que, como dije antes, viene desde el último trimestre del 2018 del gobierno de Moreno. Es decir, lo que estamos viviendo y lo que estamos viendo en el Ecuador no es otra cosa que la continuidad del gobierno de Moreno, porque como tú comprenderás, Jaime, y recordarás, en la campaña electoral, yo fui muy claro. Guillermo Lasso gobernó en cuerpo ajeno en el periodo de Moreno. Lo que estamos viviendo simplemente es la extensión, es la continuidad. Correcto. Ahora entendemos, ¿no? Algunos dicen por allí, el que tiene el dinero hace lo que le da la gana, puede sacarlo del país y puede hacer lo que quiere. Pero cuando eres autoridad y hay una ley que te prohíbe tener recursos en paraísos fiscales, pues las cosas son otras. Cuando eres político, está bien que tengas tu dinero, pero si te vuelves político tienes que rendirle cuenta al Estado, pues, ¿no? Entonces algunos dicen... Jaime, perdóname que te interrumpa, pero una precisión. El que tiene recursos puede hacer y administrar sus recursos como bien crea conveniente. Eso no está en discusión. Lo que sí está en discusión es que el que tenga los recursos tiene que tributar. Lo que no puede hacer es evadir y eludir el pago de los impuestos. Y para aquellos que quieren incorporarse en la arena política, existe una norma expresa que prohíbe tener recursos en paraísos fiscales. Es correcto. Ahora entendemos por qué también ese discurso de eliminar el ISD, impuesto a la salida de capitales. Ese es otro tema que también el mismo presidente de la República siempre lo ha dicho, que él va a eliminar ese impuesto, pues que hasta el momento pues ha hecho solamente para las líneas aéreas para que puedan sacar los recursos. Pero el presidente de la República está con esa propuesta o ese proyecto de eliminar este impuesto. ¿Qué criterio merece cuando vemos al presidente involucrado en estas empresas offshore? A ver, el tema, también lo dije en la campaña, en el tema del ISD, que es el impuesto de salida de divisas, habría que diferenciar conceptos en ese sentido. Es decir, una cosa es la salida de divisas por temas relacionados con comercio del exterior, por la transaccionalidad internacional que tiene que ver con comercio exterior del sector productivo, que en algún momento tendríamos que incentivar a ese sector productivo y establecer un impuesto de salida de divisas a lo mejor en menor nivel del que existe.
Pero otra cosa distinta es el impuesto, es la salida de patrimonio del Ecuador, la salida de capitales del Ecuador, que van destinados a paraísos fiscales. ¿Y qué es un paraíso fiscal? Un paraíso fiscal no es otra cosa que un refugio de capitales. ¿Y para qué se constituye un refugio de capitales? Se constituye un refugio de capitales para ocultar que la titularidad, la propiedad de alguien que tiene ese capital, con la finalidad de una opacidad de estar oculto y adicionalmente con la finalidad de no pagar impuestos. Y el no pagar impuestos por el ocultamiento significa no declarar, significa evadir impuestos y por tanto ya se estaría cometiendo una infracción. ¿Qué tipo de infracción se estaría cometiendo? Se estaría cometiendo la infracción que violenta el concepto y la norma de renta global y de renta universal. Que toda renta que se esté establecida en el exterior cuando uno tiene residencia fiscal en el Ecuador tiene que ser declarada y además tiene que ser tributada. Ingeniero, bueno, definitivamente la investigación es una investigación internacional que ha demandado no solamente meses, sino años de investigación. Tenemos aquí una arista, o por así decir, un nuevo frente que abrió el presidente porque habló de un triunvirato entre líderes políticos, porque hay que reconocer, pues, ¿no? El expresidente Rafael Correa, el abogado Jaime Nebot y el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. ¿Usted realmente cree que hay un triunvirato en virtud de ese supuesto acuerdo que no se llevó a cabo? A ver, lo peor que le puede pasar a la política ecuatoriana es que caiga en el juego de la descalificación, del insulto y de la adjetivación. ¿Por qué? Porque se cierran los espacios de diálogo. Al presidente Lasso, y se lo digo con todo respeto, independientemente que discrepemos ideológicamente, pero es el presidente de la República. El tema de los Pandora Papers tiene que entrar en un debido proceso y será las instancias de investigación las que determinen su responsabilidad si es que realmente las existe o no las existe, o no haya. Es decir, ese debido proceso tiene que marchar por cuerdas separadas. Vamos a lo político. El presidente Lasso, hoy entrampado en su propio laberinto creado por él, porque recuerdo, Carla, que quien constituyó la alianza con Pachacuti y con otras instancias de bloques legislativos como Izquierda Democrática e Independientes fue el propio presidente Lasso. Él impuso en la Asamblea Nacional esa nueva mayoría, a tal punto que cuando entrega ese proyecto de ley que fue devuelto, denominado paradójicamente Creando Oportunidades, le dice él mismo a la presidenta Yori de la Asamblea Nacional Legislativa que él la puso, que está ahí gracias a él. Entonces, la conspiración se la hizo él mismo. Lo que él tiene la obligación de hacer en este momento, salvo que le preocupe mucho el tema de los Pandora Papers, es establecer espacios de diálogo para salir de ese entrampamiento. Y tiene que sentarse a conversar con las distintas fuerzas políticas del Ecuador, como también con el sector productivo y los ciudadanos, a efectos de encontrar esas causas comunes, fundamentales, para sacar al Ecuador de la crisis y de la crisis política comenzando, para poder también generar unas acciones que nos permitan salir de la crisis económica. Por tanto, yo no creo que haya conspiración de externos, más aún de este triunvirato que él menciona, sino que creo que él mismo se ha pegado, valga la metáfora, a propósito de la inseguridad, un disparo en el pie. Ingeniero, pero bueno, en virtud de este supuesto triunvirato,
vamos a irnos al supuesto no consentido de que haya una muerte cruzada. Bajo su experiencia, ¿usted cree que esa es la solución? De decirlo de esta forma, nos vamos todos a la casa y volvemos a empezar. Eso sería una salida, o de pronto la salida más viable en estos momentos donde vemos que hay un país desestabilizado, que no hay gobernabilidad, que tenemos altos índices delincuenciales, problemas económicos muy graves. ¿Sería eso una salida? No, no es una salida. Eso lo que refleja, Carla, querida, es la manipulación de herramientas democráticas, porque está en la Constitución de la República, con el fin de establecer una estrategia del susto, del miedo y de la incertidumbre y de amenaza a efectos de distraer la atención. Y eso es lo peor que se puede utilizar. La muerte cruzada es una última instancia cuando ya definitivamente no hay nada que hacer, se ha perdido la gobernabilidad, estamos en una confusión interna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí el diálogo se ha roto por el capricho del propio presidente Lasso. Se lo digo también con respeto, presidente Lasso, por favor. Oiga, usted está sentado en Carondelet, usted representa 17 millones de ecuatorianos. Tiene que dialogar, tiene que llegar a acuerdos. Nadie está diciendo que renuncie a su visión ideológica, pero hay 17 millones de ecuatorianos que unos pensarán como usted y otros pensarán distinto que usted. Esa reforma que usted mandó, o mejor dicho, ese proyecto de ley que usted envió, creando oportunidades, es evidente que incumplió con las normas establecidas en la Constitución y en el Código Orgánico de la Función Legislativa. Por tanto, fue bien devuelto, porque no tenía y no respetaba la unidad de materia. Es decir, ahí incorporaba reformas y trataba 30 reformas de leyes. Por tanto, tenía que ser devuelto. Hoy no hay ningún entrampamiento. La Asamblea Nacional Legislativa no es que le dijo, no vamos a tratar. Lo que le dijo es, se lo devuelvo para que corrija y lo vuelva a enviar por materias separadas. Luego, ¿qué hace el presidente Lasso? El presidente Lasso dice, vamos a mandar divididas las materias, 3 proyectos de ley, tributario, laboral e inversiones. Y a continuación vuelve a caer en el error de la bronca, de la pelea, al decir, voy a enviar 2 proyectos de ley en paralelo con carácter económico urgente. ¿Qué va a hacer la Asamblea Nacional? Señor Lasso, señor presidente, no se puede enviarlo así, se lo vamos a tener que devolver. Hoy vuelve a corregir, pero en esa prueba y error, ¿qué hace? Incrementa y crispa más el ambiente político. Por tanto, lo que existe es una estrategia del gobierno nacional para seguir desprestigiando a la Asamblea Nacional Legislativa. Y por tanto, y en consecuencia, este ambiente perjudica. Y la amenaza de la muerte cruzada es como aplastar un botón para una autodestrucción. ¿Por qué? Porque genera más incertidumbre, genera más nerviosismo, no solo en la ciudadanía, que necesita tener trabajo, que necesita pagar las cuentas mes a mes, sino también el sector productivo, que no tiene cómo pagar la deuda a la banca, porque no se le ha reestructurado los pasivos, porque no se ha disminuido los costos financieros, porque no se ha establecido plazos acordes a la crisis que vivimos, etc. Y eso, ¿qué trae como consecuencia? Trae como consecuencia que cuando tenga que convocar a las elecciones, tampoco es seguro que él vaya a ganar. ¿Y va a ganar? ¿Con qué otra política y con otra visión se va a implementar el desarrollo de un gobierno para sacar adelante al país? Por tanto, todo eso genera desconfianza a nivel interno y también a nivel internacional. Y por eso sí, habremos perdido un año. Sin duda alguna, ya la desconfianza que tenemos a nivel internacional con este tema es grande. Pero usted acaba de decir algo súper importante. Acaba de decir, si llegase a pasar esto, ¿hacia dónde vamos, no? ¿Va a volver a participar el presidente Guillermo Lasso en elecciones? No lo sabemos. ¿Ganará? ¿Ganará? No lo sabemos. Con el escándalo. ¿Quién lo apoyará?
No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que están creando la propuesta del Frente Progresista al cual usted pertenece y vamos a irnos por esa línea, ¿no? ¿Cuál es la línea? ¿Cuál es la visión de este frente? Y lo digo porque más allá de los problemas económicos, sociales y políticos que vimos en estos momentos, estamos a puertas de una pre-campaña de elecciones seccionales, donde sabemos pues que básicamente este frente también está trabajando, ¿no? Recorriendo y podríamos decir que hay ciertas aspiraciones en ciertas ciudades. ¿Cómo va el trabajo de ese frente? ¿Cuál es la visión de ese frente? A ver, comencemos por el principio. ¿Por qué la necesidad de establecer espacios de diálogo para la constitución de un frente de la unidad progresista, como querramos llamarlo? Esto no se trata de denominaciones, se trata de reconocer una realidad. Y esa realidad tiene que ver con que los distintos actores del progresismo en el Ecuador son varios, pero dentro de esa variedad, algunos van por caminos separados porque hemos perdido la capacidad de vernos a los ojos, de conversar y de sentirnos iguales. Y esta es clave, el sentirnos iguales, independientemente de las capacidades y de las fortalezas políticas o el capital político que puedan existir. Eso es un primer paso para podernos sentar a conversar y establecer una propuesta progresista para el país que permita sacarnos de la crisis, pero en construcción con los ciudadanos y desde los territorios, porque en el momento que empoderemos a los ciudadanos, porque saben en qué consiste la propuesta, porque habría sido una construcción conjunta, como lo dije en la propia campaña electoral, ese empoderamiento, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir entonces haber desbloqueado algunos obstáculos que se presentan en el camino regularmente en la política, porque se ha socializado ese plan de desarrollo, porque se ha socializado un plan de gobierno, porque se ha socializado un programa emergente de recuperación y estabilidad económica y social en el país. Entonces, con eso ya llegas a un proceso electoral fuerte donde vas a tener una coincidencia en lo social con los ciudadanos, en la economía con los sectores productivos, y vas a tener esa presión de carácter social y ciudadana en la Asamblea Nacional para aprobar las reformas de leyes que se requieren para sacar al país de la crisis. Eso es lo que yo estoy proponiendo. Yo no estoy proponiendo sino otra cosa que recuperar la visión y el sentido común para poder practicar una verdadera unidad progresista, pero que parta desde la ciudadanía, de los movimientos y organizaciones sociales. Y ahí entonces podremos estar hablando de una nueva pedagogía de hacer política. Es decir, sintonizando con la gente, sintonizando con las necesidades del país, pero adicionalmente respetando el debate que debe estar dentro de los distintos sectores políticos, más aún dentro del progresismo. Ingeniero, ¿vamos a ver al Frente Progresista en las elecciones seccionales? A ver, es que esta unidad y este frente, como querramos llamarlo, va más allá de los procesos electorales. Cuando yo hablo de un plan de desarrollo, tenemos que partir, y he dicho, tenemos que partir desde los territorios. Yo pregunto, ¿tenemos un verdadero plan de desarrollo? ¿Tenemos un verdadero plan de desarrollo nacional? ¿Tenemos un verdadero plan de desarrollo de las provincias y de las regiones? ¿Tenemos planes de desarrollo de las ciudades? No los tenemos. Es decir, más bien tenemos que concentrarnos en lo importante y obviamente no podemos obviar pues, el proceso electoral porque eso está establecido en términos de una nación democrática. Pero si solo nos fijamos en el proceso electoral y no hacemos la tarea anterior, entonces ¿de qué sirve el proceso electoral? Si vamos a andar siempre de tumbo en tumbo, de coyuntura en coyuntura. Yo le recuerdo, Carla, y le recuerdo a Jaime y a los amigos y amigas que nos están viendo y escuchando por esta plataforma tecnológica, que si queremos cambiar la coyuntura en el Ecuador, tenemos que comenzar a fortalecer los temas estructurales del país. Si no,
seguiremos viviendo de problema en problema, en entrampamiento. La pobreza seguirá siendo alta, el desempleo seguirá siendo alto, las provincias seguirán estando abandonadas, las ciudades pequeñas intermedias serán ocultas para el resto del país y por tanto y en consecuencia no habremos hecho lo que la gente quiere que se haga desde la política. Ingeniero, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Muchas gracias, Jaime, muchas gracias, Carla, sigan adelante. Un fuerte abrazo y un abrazo a esta ciudad, a mi ciudad amada, mi ciudad de Guayaquil, que espero se comience a recobrar la tranquilidad por las acciones que debe tener tanto las autoridades locales como el gobierno central. Yo les recuerdo que hemos vivido en la ciudad de Guayaquil 2 eventos que han sido catastróficos. La pandemia, cuando el Estado, a través del gobierno central, del gobierno Moreno, giró la mirada hacia otro lado y prefirió pagar la deuda externa y no invertir en el cuidado, en la vida y en la salud de la gente. Y ahora, en términos de seguridad, cuando el Estado ecuatoriano, a través de las autoridades del gobierno central y de las autoridades locales, vuelven a girar la mirada hacia otro lado y están politizando este tema, cuando tienen que estar preocupados por la vida y la integridad de nuestra gente. Gracias al ingeniero Carlos Rabascal, ex candidato a la vicepresidencia del Ecuador, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Su criterio, nos habló también de lo que se trata esta propuesta del Frente Progresista, ¿no? Un contacto cercano con la gente, con los actores políticos, con los sectores sociales, para dar soluciones integrales con un verdadero plan, como él lo dijo, a los problemas estructurales de forma y de fondo que tiene nuestro país. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la Ciudadela Quisquís, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Pero bueno, ya tenemos al siguiente invitado, mi querido Jaime. Así es, vamos a saludar con el economista Pablo Dávalos. Vamos directo porque no tenemos tiempo para el corte. Vamos a tener que pagar ese corte después. Saludamos al director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, al economista Pablo Dávalos. Vamos a hablar con él de presupuesto general del Estado 2021 y precio del barril de petróleo. Economista, muchísimas gracias por acompañarnos en este día miércoles. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy cordial a ti, Jaime, y a todas las personas que nos siguen a través de este espacio. Gracias a usted, economista. La primera pregunta se la va a plantear mi compañera Carla Aro. Economista, sabemos el estado en que se encuentra nuestro país y los grandes problemas de déficit que tiene. Este presupuesto general del Estado del 2021 ya está acorde a las necesidades que tiene nuestro país, porque ha manifestado el presidente que, bueno, pues que realmente las arcas del Estado están vacías y eso trae algunas consecuencias, como son los problemas sociales que tiene por la eliminación del subsidio a los combustibles. Esto va un poco de la mano. Yo me gustaría poner en términos de pregunta lo que acabas tú de decir. ¿Sabemos cuál es el estado real de nuestro país? Porque a mí me sorprende muchísimo la declaración del presidente que las arcas están vacías, que no hay dinero, cuando las cifras, y aquí tengo las cifras, demuestran todo lo contrario. Lo primero que te puedo decir a ti, a través tuyo y a todas las personas que nos siguen, es que el equipo económico del presidente Lasso hizo muy mal las cuentas del presupuesto general del Estado.
Y cuando te digo que hizo muy malas cuentas, no me refiero a cuestiones ideológicas, sino a cuestiones muy puntuales de contabilidad básica, en el sentido de que los pasivos se registran en los pasivos y los activos se registran en los activos. Eso lo sabe cualquier contador de una empresa de cualquier índole en nuestro país. ¿Y qué es lo que hace la autoridad pública? Registra activos como pasivos, subregistra actividades que no tienen absolutamente nada que ver y da la impresión de que no leyeron el manual de finanzas públicas las personas que hicieron este documento que se llama Presupuesto General del Estado. ¿Por qué? Primero, porque la ley prohíbe que se registren actividades petroleras como ingresos y gastos permanentes, y eso lo dice la Constitución. No, los ingresos permanentes tienen que ver con la tributación, con los ingresos normales del Estado. Los ingresos no permanentes, ahí sí tienen que registrarse las actividades de rentas al Estado, fundamentalmente petróleo. Igual el gasto permanente. El gasto permanente tiene que ver con el cumplimiento de derechos. Ahí está salud, educación, seguridad social, fuerza pública, etcétera, ¿no? Y el gasto no permanente tiene que ver precisamente con el plan anual de inversiones y el pago de la deuda. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno hace algo que me parece a mí una locura, o sea, una locura en el sentido contable. Registra la cuenta de actividades petroleras, que se llama cuenta de financiamiento de derivados deficitarios, lo registra como gasto permanente. Eso es un error. Y además registra aquí una actividad de 4.184 millones de dólares en el gasto permanente, que es una actividad de Petroecuador, es decir, coge el presupuesto de Petroecuador y lo incorpora directamente como presupuesto del Estado y como gasto permanente. Eso está mal. Entonces, aquí tenemos un error. Pero aquí, dentro de esta cuenta de Petroecuador, hay otro error que tiene que ver con el subsidio a los combustibles. Y tengo aquí justamente todos los datos. ¿Qué registra como subsidio a los combustibles el Estado ecuatoriano? Registra como subsidio a los combustibles una cantidad que no tiene ninguna relación, 1.900 millones de dólares. ¿Cuánto es realmente al mes de septiembre, que son los últimos datos de Petroecuador y del Banco Central? El costo real de la diferencia entre la importación y el precio de venta, 600 millones de dólares. Es decir, el gobierno calculó por encima de los 1.000 millones de dólares el subsidio. No, proyectado a diciembre, el subsidio a los combustibles, la diferencia entre la importación y el costo de venta al público, representa aproximadamente unos 850 millones. ¿Cuánto lo registró el gobierno en el presupuesto del Estado? 1.900 millones. Es decir, aquí hay un sobre registro de 1.000 millones. Es decir, si nosotros restamos 1.000 millones, nuestro presupuesto en el caso de lo que se llama el déficit cae de 5.000 a 4.000 millones, de 4.800 a 3.200. Pero aquí hay otro dato que me parece interesante y es la donación que hizo el Fondo Monetario Internacional, una donación que lo hizo a nivel mundial además, de 950 millones de dólares. A Colombia le tocó 3.000 millones, a Brasil 15.000 millones, a nosotros nos tocó 950 millones. Es una donación. ¿Qué hace el gobierno? En vez de registrar esa donación como un ingreso no permanente de carácter extraordinario, que es lo normal, el gobierno registra esta donación como variación del financiamiento y como pasivo. Es decir, algo que tenía que registrar como activo, el gobierno la registra como pasivo, ¿no? Y se aumenta el déficit, ¿no? Si nosotros registramos estos 950 millones en lo que es ingreso no permanente extraordinario, nuestro déficit bajaría aproximadamente a 2.000 millones, 2.300 millones de dólares, una cantidad que se puede manejar sin ningún problema con reajustes en el presupuesto del Estado. Pero aparte de eso hay otra cosa que me llama muchísimo la atención y tiene que ver con variación de activos. Dice, pone 5.587 millones. Y en variación de activos, aquí pone las cuentas externas del Banco Central. Y eso es prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Finanzas solo puede manejar la cuenta única del Tesoro que está en el Banco Central. El Ministerio de Finanzas no administra las reservas internacionales. Las reservas internacionales las administra el Banco Central. Eso por Constitución y por ley. Pero aquí pone en financiamiento bajo la línea la variación de activos
5.000 millones de dólares que corresponden a las cuentas en el exterior del Banco Central. Aparte de eso, disminuyen, y no sé por qué, porque existen los recursos, disminuyen salud, educación, seguridad social, presupuesto para programas para brechas de desigualdad, etcétera, y nos presentan un presupuesto muy mal hecho. Justamente por eso la Asamblea lo devolvió. Devuelve y le dice al presidente, por favor, haga bien el presupuesto, cumpla con la ley, registre las cosas tal cual se deben registrar. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno se queja, primero ha aprendido muchísimo a quejarse, ¿no? Y no corrige, ni siquiera presenta a tiempo las correcciones. Presenta 3 días después, cuando ya le pasó el plazo, y la Asamblea dice, lo siento, los plazos ya pasaron. Ese es el gobierno que tenemos. Economista, con toda esta exposición que usted nos ha hecho, esto como que me da a entender que quien ha hecho este presupuesto es un estudiante de economía y ni tal vez un estudiante de economía de tercero o cuarto semestre. Sí, yo estoy con el presupuesto aquí, te estoy leyendo los datos del presupuesto, no me estoy inventando absolutamente nada. Si haces un presupuesto, tienes que hacerlo bien. No se puede poner aquí tengo el dato, no se puede poner en ingresos, en gastos permanentes, una cuenta de Petroecuador. Eso dice la ley. Eso es imposible. Eso dice la ley. No se trata de estar a favor ni en contra del gobierno. ¿Por qué tratan de eludir la ley? Porque quieren inventarse acá el déficit fiscal. Entonces, se inventa un déficit de 4.800 millones. ¿Y cuál es el propósito del invento del déficit? Justificar el acuerdo con el Fondo Monetario. Porque si no hay déficit fiscal, o si el déficit fiscal es pequeño, no se justifica el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque pues tiene que justificar ese acuerdo. Además, esos 950 millones de dólares, que es una donación del Fondo Monetario Internacional, han hecho creer a una parte de la población de que ese dinero hay que pagarlo. No sé si... Está aquí este dinero, está aquí. Está registrado bajo la línea, está registrado como variación de financiamiento. O sea, que como que hay que pagarlo, hay que devolverlo. ¿Cómo hay que pagarlo? ¡Qué locura! Entonces, imagínate que por determinadas circunstancias alguien dona a tu radio, qué sé yo, equipos. Te dice, mira, la radio y el trabajo que estás haciendo, Jaime, es realmente impresionante, te vamos a donar equipos. Tú recibes la donación y en vez de registrarla como donación, la registras como pasivo. Es decir, como una deuda. Y claro, con eso desbaratas todo el presupuesto de la radio, pues. ¿Y quién? No sé si es el ministro de Finanzas el ideólogo de todo esto, o el presidente de la República, o son personas que no conocen de la política económica. Sí, no conocen la política económica. La cuenta CFDD es una cuenta de Petroecuador. No puede estar registrada bajo la línea de gasto permanente porque eso altera absolutamente toda la forma de registrar el presupuesto del Estado. Entonces, no se trata en absoluto de decirle al presidente que estamos de acuerdo o en desacuerdo de su línea. Él, además, tiene todo el derecho a tener su línea ideológica. El país votó por esa línea ideológica, pero en el caso de cuestiones técnicas, tiene que hacerlo técnicamente. Así de simple, es decir, si la ley dice que hay que hacer A, B, C y D, pues hay que hacer A, B, C y D y punto. No hay a dónde moverse. Entonces, si la ley prohíbe que se registren cuentas de Petroecuador dentro de gastos permanentes, entonces no se registran. Se registran aparte, como había sido la norma hasta antes de la presentación de este presupuesto. Todos los anteriores ministros de Finanzas presentaban esta cuenta de Petroecuador, CFDD, aparte de los gastos, porque es una cuenta anexa para entender cómo se mueve Petroecuador. ¿Quién se inventó esa cuenta? Rafael Correa. ¿Por qué se inventó esa cuenta? Para controlar desde el presupuesto la actividad petrolera. Entonces, pues, una cuenta de control de Petroecuador. Y ahí estaba el movimiento de Petroecuador justamente en lo que hace referencia a los subsidios, ¿no? Pero claro, Correa quería tener un panorama y quería controlar eso. Pero una cosa es controlar desde afuera una actividad de una empresa y otra es registrar la actividad de esa empresa como si fuera parte del presupuesto del Estado y además dentro de un ítem que no corresponde. Entonces lo que puedo decirte, Jaime, es que el presupuesto realmente está mal hecho, está muy, muy mal hecho, está en términos técnicos, no estoy hablando en términos ni ideológicos ni nada, simplemente en cuestiones de normativa del sistema de finanzas públicas, de acuerdo al manual
y de acuerdo a las directrices de la ley, el país en este momento tiene el peor presupuesto en toda su historia, te puedo decir. ¿Qué gobierno antes hizo lo mismo, economista? No recuerdo ninguno. Mira, lo que ha hecho el gobierno con esto es causal de juicio político al ministro. O sea, la Asamblea en este momento le está perdonando la vida al ministro de Finanzas. Me imagino que para no generar más ruido en este contexto y para que el gobierno no diga que le están persiguiendo y demás. Justamente eso le iba a decir, sí, que tal vez, y el gobierno acusa a la Asamblea, que la Asamblea es la que quiere desestabilizar pues todos los proyectos de ley que envían, se supone que se los están torpedeando, pero no es así. O sea, ya con esta explicación suya, que lo ha hecho de una manera muy técnica, esto demuestra que las cosas no las están haciendo bien desde el gobierno, que el gobierno tal vez no está rodeado de personas expertas que conozcan de esto. Sabemos que el gobierno, la mayoría del equipo de trabajo del gobierno son gente que viene de la empresa privada. Una cosa es la empresa privada y otra cosa es el sector público. En el sector público se manejan procesos y que tienes que cumplirlo, porque ahí tienes observaciones, tienes la Contraloría que siempre va a estar atrás tuyo. Efectivamente, mira, este presupuesto está tan mal hecho que va a generar responsabilidades por parte de Contraloría a quienes lleven adelante este proceso. A mí me da realmente mucha preocupación por las personas que en este momento trabajan en el Ministerio de Finanzas, incluyendo subsecretarios, directores y demás, porque con este presupuesto está tan mal hecho que tarde o temprano después esas personas, esos directivos van a tener que confrontar a Contraloría. Contraloría les va a decir, ¿por qué hicieron esto? ¿Por qué registraron esto? ¿Por qué cambiaron las cuentas de esta manera? Es decir, el presidente Lasso expone a su propio equipo, a sus propios técnicos, a un ambiente de incertidumbre a futuro, porque a nadie le gustaría que venga Contraloría y que determine glosas, determine responsabilidades civiles al interior, y quién sabe si incluso penales, ¿no? Entonces ahí me parece una falta de responsabilidad humana del presidente Lasso con respecto a su propio equipo de trabajo, someterles a una situación de incertidumbre a futuro, ¿no? Las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas de acuerdo a lo que dice la técnica, a lo que dice la ley. No hay que inventarse absolutamente nada, no hay que manipular las cosas. Lo que han hecho es manipular la información pública para inventarse una cantidad de 4.800 millones como déficit y con esa cantidad de déficit acercarse al Fondo Monetario Internacional y decirle que necesitamos los recursos del Fondo Monetario. Pero aquí hay otra cosa también que me parece delicada, sobre todo para el ministro de Finanzas. Y es que el ministro de Finanzas no puede utilizar los recursos del Fondo Monetario para gasto corriente, porque eso está prohibido por la ley. El artículo 123 y 126 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas prohíben pagar gasto corriente con deuda externa. Es decir, si el ministro utiliza los recursos del Fondo Monetario para pagar GAP, para pagar proveedores, etcétera, ese momento el ministro ya está incumpliendo la ley y a futuro tendrá que confrontarse a la Contraloría y a determinaciones de tipos incluso penal, porque eso es peculado. Entonces, es falso que con los recursos del Fondo Monetario se puede pagar gasto corriente. Es absolutamente falso. Es ilegal, además. Entonces, con los recursos del Fondo Monetario, lo que se puede hacer es cubrir Pero las Moreno ya lo hizo. De reservas internacionales. Sí, Moreno lo hizo. Y eso también, mira, ya hay una declaración específica de Mauricio Pozo y Verónica Artola, en ese entonces autoridades financieras y monetarias del país, en donde ellos declaran en la carta de intención haber utilizado los recursos del Fondo Monetario Internacional para gasto en corriente. ¿Qué significa eso? Significa peculado, significa glosas, significa procesos legales fuertes. ¿Por qué la Asamblea no ha procedido en este caso? Me imagino que es para apaciguar y no generar ruido político, porque las circunstancias del país están muy, muy delicadas, ¿no? Entonces, para que se entienda, en el caso del presupuesto, ¿quién generó el problema del presupuesto? No es la Asamblea. Es más, cuando se presenta el presupuesto, se debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué? Porque en el presupuesto, al menos cuando un gobierno inicia, hay que presentar la programación plurianual. En otras palabras, ¿qué piensa hacer el gobierno en materia de inversión pública en los próximos 4 años? ¿Cuáles son sus horizontes en los próximos 4 años? Y eso se hace con el Plan Nacional de Desarrollo. Y dentro del Plan Nacional de Desarrollo hay algo que se llama la estrategia territorial.
Con eso se evalúa, con eso además se establece el presupuesto de inversión. El gobierno presentó el presupuesto, pero no presentó el Plan Nacional de Desarrollo. Eso también ya es causal de juicio político al secretario de Planificación por incumplimiento de funciones. Porque uno se pregunta, ¿en base a qué, con qué proyecciones presentaron el presupuesto si no tenían el Plan Nacional de Desarrollo? Se inventaron los datos. ¿Qué hicieron con los datos? Entonces, el país tiene que comprender que el principal responsable de la situación de impases que vivimos es el propio presidente Guillermo Lasso. No estuvo preparado para ser presidente porque se necesita conocimiento de muchas leyes y muchas disposiciones del sector público, sobre todo en el ámbito fiscal y en el ámbito monetario, que son muy taxativas, ¿no? Entonces se nota que improvisan, se nota que hay muchísima improvisación, muchísimo espontaneísmo, muchísima arrogancia, decir no importa, se puede presentar cuando nosotros queramos, con la forma que queramos, etcétera, ¿no? Se nota eso. Y algunos asambleístas decían que debió discutirse todos estos proyectos, pero ¿para qué perder el tiempo si está mal hecho? Pues, si está mal hecho tienes que devolverlo, pues. Efectivamente, y no es por una cuestión de boicotear al gobierno en absoluto. Yo me imagino que el presidente Lasso, si a alguien le presentaba en su banco de Guayaquil un presupuesto mal hecho, un presupuesto donde los activos estén registrados como pasivos y viceversa, los pasivos como activos, yo me imagino que el presidente Lasso, como presidente del banco, le habría dicho a su gerente de operaciones y demás, mira, hazme trabajo bien. Yo no te puedo aceptar este trabajo mal hecho porque le pones en riesgo a todo el banco. ¿No? O por último, dame la renuncia. No me puedes hacer eso, ¿no? Entonces, ¿por qué con esa misma seriedad que el presidente Lasso dirigió el Banco de Guayaquil, no dirige el país? Es decir, ¿por qué el presidente Lasso es mucho más responsable con respecto a su banco como presidente del banco que como presidente de la República? ¿Por qué si un gerente de su banco le presentaba información mal hecha, el presidente Lasso inmediatamente habría reaccionado y le habría exigido a ese funcionario del banco que respete las normas? Pero en cambio, cuando es presidente de la República, no le importa. Simplemente se puede presentar cualquier tipo de información que para él no hay problema. Entonces ahí sí me parece que hay una especie de desprecio a lo público, desprecio a las normas que establecen lo público por parte del presidente Lasso, ¿no? En el caso del presupuesto y en la política fiscal hay que decirlo absolutamente de forma clara, no es ni la Asamblea ni la oposición la que le están cuestionando por razones ideológicas, ¿no? El cuestionamiento es porque el presidente no cumple la ley, no cumple las normas, no cumple los procedimientos establecidos. Y al no cumplir eso le pone al país en riesgo, le pone al país en situación de vulnerabilidad. ¿Y todo para qué? Para justificar los acuerdos con el fondo. Pero aquí quisiera una cosa que me parece interesante, porque uno dice, bueno, algo está pasando, porque fíjate lo que va a pasar, y con esto termino. Y es que el gobierno va a enviar una ley económica urgente para tener más recursos para el Estado. Teóricamente para cubrir estos 4.800 millones que no existen, ¿no? Entonces va a plantear impuestos. Fíjate la paradoja de proponer impuestos a la clase media una persona que ha sido acusada de tener paraísos fiscales para no pagar impuestos. Pero más allá de eso, va a pagar impuestos. Pero al mismo tiempo el presidente se ha comprometido con el Fondo Monetario en no gastar esos impuestos. Es decir, el presidente se ha comprometido en reducir el tamaño del Estado de tal manera que cualquier ingreso extra no se gasta en salud, en educación y demás. ¿A dónde van entonces los recursos que los ecuatorianos vamos a pagar? ¿A dónde van los créditos del Fondo Monetario Internacional? A las reservas internacionales del Banco Central. Pero resulta que el artículo 33, que se acaba de reformar del Código Orgánico Monetario y Financiero, dice que en las reservas internacionales hay 4 cuentas y que la primera cuenta está a disposición de los bancos privados. Banco Internacional, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Produbanco, etcétera, pueden acceder a los recursos públicos que están en las reservas internacionales. En consecuencia, los recursos del Fondo Monetario, porque por eso es el déficit, ¿no? Y los recursos que se van a incrementar en impuestos van a parar a las reservas internacionales. Y de las reservas internacionales van directamente al Banco del Pichincha, al Banco de Guayaquil, al Produbanco, etcétera. ¿Qué te parece? Es de Ripley lo que usted nos cuenta, ¿no? Y qué lamentable
lo que está pasando en el país. Mientras la banca no perdona nada, durante la pandemia no nos perdonó nada, nos han cobrado todos los intereses, si en algún momento nos atrasamos nos cobran intereses sobre los intereses. Eso es lo que nosotros siempre decimos, la gente que tiene un crédito, esa gente tiene que pagar su crédito, pero sin embargo, cuando la banca anda mal, tiene que recurrir al Estado y el Estado tiene la obligación de darles, así como está pasando ahora. Economista, ¿y por qué todo lo que usted nos está diciendo en este momento, en esta entrevista, no se ha hecho público a través de las grandes cadenas de los medios de comunicación? ¿Por qué siempre nos hablan de que las políticas económicas que está tomando el gobierno son las correctas? Porque los grandes medios de comunicación, sobre todo desde octubre del año 2019, demostraron ser actores políticos. Por eso los ciudadanos buscamos información en redes sociales y en medios alternativos como el tuyo, porque si vamos a Ecoavisa, vamos a, qué sé yo, a Teleamazonas, vamos ¿usted no a lo entrevistan Comercio, ahí? vamos, etcétera. No me entrevisto. Y no acepto tampoco entrevistas ahí. Porque son actores políticos, o sea, no son medios de comunicación, son actores políticos. Juegan en el tablero del ajedrez de la política. Ellos hacen jugadas estratégicas en función del poder, porque facturan al poder, pues facturan millones de dólares al poder y no pagan impuestos tampoco, ¿no? ¿Qué pasaría si en este revisamos los momento impuestos si no- de Teleamazonas, Ecoavisa, no pagan impuestos. ¿Qué pasaría en este momento si no existieran estos medios como los digitales? Claro, ellos tendrían la hegemonía total. Y la gente pensaría que todo lo que ellos dicen es la verdad. Y no tendrían forma de contrastar lo que ellos dicen como actores políticos con respecto a lo que está pasando en la realidad. Fíjate lo que acaba de pasar este momento, antes de ayer. Hubo movilizaciones, sobre todo en la costa ecuatoriana, realizada por campesinos que estaban muy enojados por la política pública del gobierno, que es de total abandono con respecto a ellos. Si pasas una revisión por los canales de televisión, ninguno de ellos presentaron las movilizaciones. Fíjate lo que acaba de pasar con Pandora Papers. La Deutsche Welle, la BBC de Londres, etcétera, han sido exigentes y se preguntan ellos por qué la gran prensa en Ecuador no ha convertido a los Pandora Papers como parte del debate nacional. Porque no existe. Entonces, tú puedes ver ahí que los grandes medios de comunicación son actores estratégicos en el tablero de ajedrez del poder. Y eso hay que decirle al ciudadano, decirle que cuando vea Ecoavisa, Teleamazonas, El Comercio, etcétera, esté muy alerta, muy pendiente, porque son jugadores estratégicos en ese tablero del poder, ¿no? Entonces, ellos construyen consensos, construyen hegemonías. Lo que en este momento acabamos, por ejemplo, de conversar, nunca lo han dado la más mínima atención. Entrevistan solamente a los economistas neoliberales para darle razón al gobierno. Entonces, los ciudadanos, creo yo, ahora saben discriminar porque afortunadamente tenemos la contrainformación o mecanismos de información alternativa a través de redes sociales. O sea, en el fondo a ellos no les ha caído bien que la tecnología haya avanzado, porque si no, seguirían siendo los únicos. Seguirían dominando todo lo que es la comunicación. Ya para cerrar esta entrevista, ingeniero, bueno, el precio del barril de petróleo en estas últimas semanas ha subido. No sé cuánto será el precio oficial en este momento, pero esos recursos de esa alza del precio del barril de petróleo, ¿a dónde van? Mire, esos recursos tienen que ir a Petroecuador. Petroecuador con eso tiene que cubrir las importaciones, con eso tiene que cubrir sus inversiones, tiene que cubrir regalías, etcétera. Y lo que sobra lo traslada al Estado como rentas. El Estado estaba previsto recibir a un precio de $40, 2.143 millones. Nosotros calculamos que van a subir alrededor de unos 3.500 millones, que significan que el déficit de 4.800 menos los cambios que le acabo de indicar sería menor a $1.000 millones, menor al 1% del PIB. No, es decir, el gobierno no tiene en este momento ningún pretexto para firmar con el Fondo Monetario Internacional. El problema es que el Fondo Monetario le ha exigido al gobierno que los precios de la gasolina y los combustibles en el Ecuador sean equivalentes a los precios internacionales. Esa es una exigencia que tiene el Fondo Monetario en la carta de intención. No se trata de subsidios, se trata de igualar precios, nada más. Entonces, cuando se igualan los precios internacionales conforme sube el precio del petróleo, el gobierno tiene que seguir subiendo
el precio de la gasolina, del diésel, etcétera, ¿no? Y obviamente como la gasolina y el diésel forman parte del costo primo marginal, es decir, forman los precios de todos los demás bienes y servicios, estos se expresan en encarecimientos, se expresa, si tú quieres, en que la capacidad adquisitiva de las clases medias y los trabajadores disminuye, porque no pueden acceder, los bienes son más caros. Pero aquí hay un fenómeno interesante y es que no se refleja en inflación. ¿Por qué? Porque no hay capacidad adquisitiva. Como no hay capacidad adquisitiva, los precios suben, pero la demanda se acorta y cae de tal forma que los vendedores, a pesar de eso, tienen que buscar la forma de vender y no venden, se quedan con mercadería, se quedan con stock porque hay recesión en la economía y eso se refleja como deflación o como un crecimiento débil de la inflación, ¿no? Porque no hay capacidad adquisitiva, porque la demanda agregada del país ha caído muy fuerte, porque no hay empleo, pues, y no hay políticas de empleo además. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Siempre será placentero escuchar a una persona que conoce de economía y que nos orienta de una mejor manera. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima oportunidad. Gracias al economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera Esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Bien, vamos a saludar con nuestro primer invitado, el abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES. Póngalo en pantalla. ¿Cómo está, abogado? Un gusto tenerlo acá en Ecuador en Directo. Bienvenido. Buenos días. Hola, Jaime. Qué gusto. Carla, ¿cómo está? Qué gusto. Un placer siempre estar con ustedes aquí a la orden para compartir con la ciudadanía, con quienes les miran, les escucha. Un gran saludo para los ecuatorianos. Gracias a usted, abogado. A ver, vamos a entrar con un tema de lo que justamente ocurrió el día de ayer en la Plaza de la Independencia en la capital de la República, donde el presidente Guillermo Lasso justamente pues dio su discurso. Y le voy a citar dos frases de su discurso que justamente dio ayer el presidente de la República. Dijo, entre una de ellas dijo, su mano y la del gobierno estarán extendidas para aquellos asambleístas de buena fe que quieren dialogar con el gobierno de manera democrática, pero sí tiene que empuñar con fuerza la Constitución para enfrentar a los golpistas. Lo haremos con decisión, con talante y sin miedo. Y luego también dijo que nadie se crea dueño de Quito para tirar piedras, romper ventanas, incendiar edificios, que los triunviros de la conspiración comprendan que el pueblo se levanta para defender a la democracia ecuatoriana. Este discurso de ayer del presidente no fue un poco incendiario, ¿no lo consideran así ustedes, asambleísta? Incendiario viene siendo el presidente ya desde hace un par de semanas, ¿no? La desesperación en la que está sumido porque no tiene explicaciones para el país por el escándalo de Pandora Papers, le ha empujado, le ha llevado a arrinconarse en la fuerza, le ha llevado a arrinconarse en la difamación, en la mentira, le ha llevado a aplicar esas ya mal utilizadas políticas del enemigo interno que Lenín Moreno, de la mano de María Paula Romo, de tan mala manera aplicó en los años anteriores. Y desgraciadamente el presidente Lasso cede a la tentación de replicar prácticas que realmente el país conoce que no dan ningún resultado,
el único golpista que existe en este momento en relación al régimen de Guillermo Lasso es Guillermo Lasso. Se ha llenado de mentiras, se ha llenado de amenazas, se ha llenado de violencia. ¿Quién es el que está impulsando la opción de una muerte cruzada? Guillermo Lasso. ¿Quién está amenazando con perseguir a quienes ejercen el derecho a la resistencia? Guillermo Lasso. ¿Quién está acusando de mafias o de conspiración a todos los políticos que no estamos de acuerdo con él? Guillermo Lasso. Realmente es lastimoso, realmente es penoso ver cómo queda cada día más latente que el señor Lasso es la segunda parte, ¿no? Quizá inclusive desgraciadamente para el país recargada del nefasto gobierno de Moreno, y nos apena a todos en efecto que para el señor presidente, quien no le da gusto, quien no le dice que tiene la razón, sea conspirador y no simplemente lo que somos, que es opositores democráticos, y que además no hemos estado nunca o no hemos perdido nunca la predisposición al diálogo, porque entendemos perfectamente lo que el país necesita, lo que el país requiere, que al parecer más bien es Guillermo Lasso quien no lo entiende. Ustedes se reunieron con el presidente de la República a finales del mes de septiembre. En esa reunión, ¿de qué hablaron ustedes? Antes de que reviente el escándalo de los Pandora Papers, que después los tildó pues de triunvirato, de la conspiración, un poco de epítetos hacia los que supuestamente le hacen oposición a él. Eso es lo que decía, ¿no? Nosotros, bueno, personalmente yo ya me reúno 2 veces con el presidente Guillermo Lasso, una cuando fue recién electo, reuniones que trascendieron a la opinión pública sobre todo por el hecho de que el compromiso básico al que habíamos llegado con él junto al Partido Social Cristiano era la de parar la persecución. No ha parado la persecución, era la de conformar un esquema básico de gobernabilidad para la Asamblea Nacional, para darle la posibilidad al gobierno de impulsar las leyes urgentes que eran necesarias, y la tercera, la de implementar una comisión de la verdad. Realmente esa primera reunión, con absolutamente todos los puntos fallidos, producto de la falta de palabra y de compromiso del presidente de la República, fue la primera vez que nos reunimos con él. El 29 de septiembre debíamos reunirnos nuevamente con él, nos invitó a Carondelet, el propio Guillermo Lasso. Ese día no se pudo realizar por la emergencia carcelaria, él tuvo que trasladarse acá a la ciudad de Guayaquil, y el día jueves en la noche nos reunimos finalmente y conversamos, primero que nada, yo creo que un poco de forma tardía, porque para esto la Asamblea ya había devuelto el proyecto económico urgente. Yo creo que frente a un económico urgente de estas implicaciones, el diálogo debió haberse hecho mucho antes, pero acudimos democráticamente a su llamado, conversamos sobre eso, conversamos sobre la atomización en la Asamblea, producto de las leyes que aprobó el gobierno anterior, desgraciadamente apoyadas por la propia bancada de Guillermo Lasso, la preocupación que eso le generaba a él en relación a la gobernabilidad en las alcaldías, a la gobernabilidad de los próximos años de su propio gobierno, y conversamos, por supuesto, el tema de la seguridad, conversamos del tema de las cárceles. Él nos adelantó su idea de impulsar un proceso de indultos y un proceso de ejecución de penas acelerado para que se pueda combatir el hacinamiento, temas en los que estuvimos muy de acuerdo con él. Y por supuesto, nosotros como siempre volvimos a tocar la preocupación que tenemos desde lo humanitario por la situación, sobre todo de Jorge Glass, a lo que él nos respondió que compartía la preocupación y que el gobierno estaba muy pendiente de él. Realmente alrededor de eso se desarrolló nuestra conversación. Todo lo demás, que no lo ha dicho él, le han dado diciendo sus puntas de lanza, sus lacayos, es falso, es mentira. Como obviamente a todos les queda claro, ante el presidente de la República no se va a discutir sobre la Contraloría o sobre la Fiscalía, eso es absurdo. Y eso es lo que sucedió. Lastimosamente sí, después de ese día jueves, a los pocos días estalló el escándalo de Pandora. Yo no sé si el presidente consideraba que el país tenía que dejar pasar una cosa como esas. Nosotros no estamos para eso, nosotros exigimos respuestas y eso es lo que estamos haciendo desde ese día. Pero desgraciadamente parece que quien evade responderle al país es nuevamente Guillermo Lasso. Lo que sí sorprende es que el presidente de la República, por un lado, llama al diálogo
Y por otro lado sigue tildando a los líderes políticos de este país como triunvirato, de antidemocráticos, como mafiosos. Bueno, en fin, les ha dado una serie de epítetos a los líderes que le hacen oposición al presidente de la República. Yo creo que si él piensa en dialogar con la oposición, debe sentarse a un diálogo sincero, más no escuchar a ciertos ruidosos que lo que le han hecho al presidente de la República tal vez es cometer muchísimos errores. Ciertos agoreros del desastre que tiene alrededor Guillermo Lasso lo que están es arrinconándole de forma, no sé si intencionada, no sé qué es lo que están buscando algunos de sus allegados. Y otro sector de sus allegados, pues me parece que entre la inexperiencia, la falta de capacidad y el miedo a equivocarse, también le están arrinconando. Guillermo Lasso, al parecer, estaba acostumbrado a tener empleados y la oposición no es empleada del gobierno. La oposición está dispuesta, creo yo, todos los líderes que hemos sido tildados, que hemos sido atacados, maltratados por el gobierno, estamos siempre dispuestos a discutir en democracia, no a obedecer. Y parece que esa es la parte que el señor presidente no entiende. Él piensa que sigue en su banco. A nosotros no nos puede despedir, a nosotros no nos puede mandar a la casa, con nosotros tendría que dialogar y eso es lo que no está haciendo, ¿no? Y eso es un problema porque además no tiene cerca a nadie que le diga que esto es democracia, esto es un gobierno, esto es política, no el Banco de Guayaquil, y ahí es donde él se sigue equivocando. Doctor Jarrín, bueno, pasando ya a otro tema, al tema de los Pandora Papers, al tema que justamente lo habíamos convocado. Ayer el presidente de la República no fue a la Comisión de Garantías Constitucionales y ha dicho que no va a asistir, que va a asistir a la Contraloría. ¿Cómo toman ustedes la posición del presidente de la República que no quiere asistir a este llamado? Y por último, él ha dicho que los va a recibir en el Palacio de Carondelet. O sea, él quiere que esa comisión haga lo que él dice. Jaime, vuelvo a la explicación anterior. Él sigue pensando que está en el banco, ¿no? Me imagino que estaba acostumbrado a que cuando los superintendentes de bancos le querían exigir ciertas responsabilidades, de lo que hacía es invitarles al banco. Y como no han faltado, ya el Ecuador y la historia lo ha demostrado, hemos sido serviles a la banca desde hace mucho tiempo. Creo que él estuvo acostumbrado a eso. Es un desafío a la Asamblea, definitivamente, es un desafío a la democracia. Está desconociendo a la primera función del Estado. Yo creo que entre eso y el decreto de excepción, Guillermo Lasso está poniéndose él solo, pues, producto probablemente de muy malas decisiones y de muy malos consejos o consejeros, está poniéndose en el filo de la democracia, está poniéndose cada día más cerca del autoritarismo y eso realmente es lamentable y es penoso para todo el país. Asambleísta, muy buenos días. Bueno, básicamente en ese tema de los Pandora Papers vamos a tener dos comisiones haciendo una investigación, la de garantías constitucionales y la de fiscalización, ya que Fernando Villavicencio manifestó que también él va a investigar y va a recaudar información. Para ustedes como asamblea, yo sé que la que cuenta es la de garantías constitucionales, que es la que se designó que investigue este caso, pero ustedes piensan que puede ingerir de una u otra forma la otra investigación que está haciendo Fernando Villavicencio, aunque sabemos por voces extraoficiales que él y el presidente Lasso pues tienen una amistad, por así decirlo, y que de pronto la investigación no sea tan clara o tan fidedigna como se piensa. Carla, no hay dos investigaciones. Fernando Villavicencio intentó tomar la delantera para proteger a su presidente. La Asamblea le dijo que no, él no puede irse contra las decisiones del Pleno de la Asamblea, por eso no pudo ir a reunirse, a hacerle la fiscalización a domicilio a Lasso. Y si Fernando Villavicencio no cumple las disposiciones del Pleno, tendrá que acatar las sanciones correspondientes que decida
lo que establece la norma y lo que establece las decisiones del Pleno, que es la máxima autoridad de la Asamblea. Así que el señor Villavicencio tendrá que hacer lo que le corresponde o tendrá que atenerse a las consecuencias. Yo le hago un ejemplo muy claro, ¿no? Para que usted tenga una idea y quienes le miran y le escuchan tengan una idea. Pensar que Villavicencio puede fiscalizar a Lazo es como pensar que yo tenga que encargarme de investigarle al expresidente Correa. Yo he sido su abogado, he tenido una posición claramente en defensa de él. Esa es la posición de Villavicencio. Es imposible que él fiscalice a Lazo de forma imparcial, es su empleado. Por lo tanto, el país tiene que tener claro que eso fue un intento de jugarreta que no le resultó, y de ahí además emana mucha de la desesperación que demuestra ese sujeto y que demuestra también el presidente de la República cuando no pudo ser fiscalizado a domicilio como esperaban. Asambleísta, por otro lado, realmente las evidencias más grandes se las tiene de medios internacionales, pero la investigación en sí, ¿hacia dónde va a ir dirigida? ¿Hacia la evasión de impuestos, hacia paraísos fiscales, hacia que no se cumplió la normativa constitucional de no tener bienes en paraísos fiscales, o que los familiares de primero, segundo y tercer grado mantengan también bienes en paraísos fiscales? ¿Hacia dónde va dirigida o debe ir dirigida realmente esta investigación? Porque básicamente que él tenga empresas fuera no es que sea malo, ¿no? Cualquier persona o cualquier empresario lo puede hacer, pero cumpliendo con la normativa legal. Por un lado eso, y por otro lado, ¿qué va a pasar con el Tribunal Electoral? Porque el Tribunal Electoral era pues el encargado de revisar la documentación que en ese momento como candidato presentaba Guillermo Lazo. A ver, separemos un poco. Le respondo primero la segunda pregunta. Si usted hace una declaración juramentada, que es el requisito que se tiene que dar, y miente en la declaración juramentada, lo que tiene que probarse es que mintió. Yo no le cargaría demasiada responsabilidad al Consejo Nacional Electoral o al Tribunal Contencioso Electoral. Nosotros sabemos muy bien que lo que está diciendo Lazo aquí en el país es lo que tiene. El problema es que ahora, con el estallido del escándalo de Pandora Papers, nos enteramos o ratificamos algo que ya veníamos denunciando desde antes, y es que él mantuvo el poder sobre varios entramados internacionales colocados en paraísos fiscales. Asambleísta, a través de, pero le hago esta pregunta justamente porque el bloque de UNES en su momento denunció y manifestó que Guillermo Lazo no podía ser candidato a la presidencia de la República. Entonces, en el momento que yo presento esta queja, el tribunal debió de hacer una investigación, digamos que un poco más exhaustiva, ¿no?, para poder aprobar o no la candidatura. Entonces, ¿qué pasó con ese tribunal? Tendrán que responder, Carla, efectivamente, insisto, los entramados offshore, los entramados de evasión, los entramados de ocultamiento, de simulación de capitales en paraísos fiscales son temas extremadamente complejos, son temas extremadamente, son marañas muy difíciles de verificar. Ese es el problema, y por eso es que el mundo ha tenido que contar con esta articulación, con este equipo gigantesco de más de 600 periodistas de distintos países del mundo para poder dilucidar lo que contienen estas filtraciones, estas cantidades inconmensurables de información. Entonces, difícilmente se le puede, digamos, responsabilizar de todo esto a una institución con capacidades de investigación precarias como las del Consejo Nacional Electoral. Acá creo que hay responsables a nivel del Banco Central, a nivel del SRI, a nivel de la Superintendencia de Compañías, de la Superintendencia de Bancos, la propia Fiscalía, que en más de una ocasión no ha iniciado los procedimientos que correspondan, pero sobre todo aquí el problema es que con la salida al aire de los Pandora Papers, confirmamos que el presidente de la República actual todavía tiene o es responsable, es beneficiario o su familia son beneficiarios de gigantescos fideicomisos en donde están los bienes, donde están los recursos que transfirió desde esas 10, 12
compañías offshore que tenía en Panamá y de las que efectivamente él dice que se deshizo, dice, de ellas. Pero ahí vienen varias interrogantes de la mano, ¿no? O sea, cuando hizo el juramento para ser candidato, incluyó eso en los gastos de campaña, incluyó los gastos, por ejemplo, como los de Durán Barba, cuando dice que ahora él no tiene nada que ver, sino que los beneficiarios son sus familiares, pagaron impuesto a la herencia, pagaron impuesto a la donación, pagaron los impuestos en caso de que no hayan sido donados ni heredados. Esas son cosas que el país necesita saber. A mi criterio, la comisión tiene como principal facultad la de investigar el incumplimiento del pacto ético de la ley para la aplicación de la consulta, pero no solo eso, hay que determinar hasta dónde llegan los alcances de el obscuro entramado que representa la existencia de estos fideicomisos en Dakota del Sur, que el presidente de la República ahora niega a tener relación, a pesar de que en sus propias entrevistas, en la Carta al Universo, reconoce tener bienes fuera del país. Queremos saber todo lo que ha sucedido alrededor de eso, y él tiene que darle esa explicación al país, porque el país no puede estar en este momento poniendo el hombro, arrimando el hombro, recibiendo impuestos cuando aparentemente él sería uno de los primeros que los evade. Así que esto es un asunto que va más allá de cualquier ideología, esto es un asunto que va más allá de cualquier posición política, este es un asunto que está relacionado con la ética, con la legitimidad del gobernante y por supuesto atado a la democracia, porque aquí en el Ecuador además era prohibido ser candidato y mucho menos ser el presidente de la República si se incumple con una consulta popular y con una ley. Entonces aquí el asunto creo que es profundo, es muy delicado, es muy grave y es penoso que el presidente de la República se niegue a asistir a la asamblea como le corresponde. Mire cómo están sucediendo las cosas en otros países. Regresemos a ver simplemente a Chile, lo que sucede en Chile. Allá el presidente no ha tenido otra opción que asumir lo que está sucediendo. Acá simplemente, como si fuese cuestión de un capricho, el presidente dice que va a ir a la comisión que sea y luego decide que no va. Así que yo creo que ya hay que revalorizar la palabra presidencial, hay que volver a respetarnos todos, ¿no? Y a respetar a través de estas acciones al pueblo ecuatoriano, que es el que nos ha elegido a cada uno de nosotros. Abogado, yéndonos un poco hacia el final de la entrevista, hablemos un poco del estado de excepción. Y es que el gobierno ingresó con mucha expectativa y sumó todos sus esfuerzos al tema vacunación, un tema exitoso efectivamente a que hay que agradecer. Pero aparentemente dentro de ese proceso se olvidó de otras cosas y una de esas es el tema seguridad. Estamos viviendo una inseguridad en todo el país, muertes violentas, robos, asaltos, bueno, asesinatos y un sinnúmero de cosas donde caen inocentes. El gobierno ha declarado un estado de excepción. ¿Ustedes consideran pues que es beneficioso el estado de excepción, que se deben de tomar otras medidas más integrales? ¿Cómo trabaja la Asamblea para este tema tan importante? Porque las últimas encuestas nos dicen que justamente las tuvimos el día de ayer, que la gente ya pide seguridad. Es como su principal objetivo. Y con todo derecho, la ciudadanía está asustada, la ciudadanía está preocupada, la ciudadanía tiene miedo, todos tenemos miedo. Un decreto de excepción como el que tenemos al frente, que coincide con el anuncio de diversas movilizaciones producto de la crisis económica, es, a mi criterio al menos, completamente desatinado. Es un decreto de excepción además que le da la posibilidad a las fuerzas del orden de aprender ciudadanos cuando consideren que están cometiendo delitos. Eso significa que queda al arbitrio del policía o del militar detener ciudadanos. Eso es un tema bastante delicado. El presidente de la República dice que van a financiar las defensas de los miembros de las Fuerzas Armadas o de la policía que se vean involucrados en temas de violencia producto de la legítima defensa. Eso es falso porque eso ya existe. Y lo segundo es, no se preocupen, yo les indulto si es que algo pasa o si les sentencian. Eso significa patente de corso para violar el uso progresivo de la fuerza y los estándares internacionales de derechos humanos. Es un decreto bastante preocupante además porque incumple los requisitos del artículo 164 de la Constitución, que son específicamente la motivación y la enumeración de las garantías que se verían restringidas. Entonces, es un decreto excesivamente amplio, excesivamente
oscuro, no se dice claramente lo que pasa, por qué 60 días, por qué todo el país. En fin, es un decreto muy mal hecho. Desgraciadamente el presidente de la República tiene a su alrededor o gente que hace así a propósito, lo cual sería muy preocupante, o gente que hace así porque no sabe, lo cual también es extremadamente preocupante. Y desgraciadamente, si hacemos un símil con lo que hemos tenido que vivir en las cárceles, estamos en emergencia en las cárceles desde el 2018 y no han podido detener las olas de violencia. Por lo tanto, sacar o militarizar el país no es la solución definitivamente. Los problemas de la seguridad en el país están relacionados justamente con lo que se le hizo a la institucionalidad encabezado por la señora que acaba de regresar al país el día de ayer. Ojalá no tenga nada que ver con las decisiones del presidente Lasso, el regreso de la nefasta María Paula Romo. Ojalá regrese en todo caso para darle la cara a las víctimas de octubre, para darle la cara a la Fiscalía por el proceso que yo mismo vengo impulsando por la entrega ilegal de bombas y otros armamentos a Bolivia durante el golpe de Estado. Ojalá y sea para eso que viene y no para asesorar al presidente Lasso, porque sería un nuevo y craso error de parte de él poner aquí por delante a la principal responsable de las masacres de octubre. Así que creo que es un tema muy equivocado cuando el pueblo ecuatoriano está decidido a ejercer su derecho a la resistencia, salir con un decreto de excepción, repatriar a los represores, son muy malas señales para esa democracia que el señor Lasso dice defender. Doctor Jarrín, quiero hacerle la última pregunta y volviendo al tema de los Pandora Papers, ¿qué le podría pasar al presidente de la República si se resiste a ir a esta comisión? Quien pierde de la inasistencia es él. La comisión tiene la obligación de investigar. La Asamblea le ha dado 30 días para hacerlo. La comisión tendrá que investigar sin que el presidente se defienda. Desgraciadamente eso no termino de entender quién le aconseja semejante torpeza. Y la comisión tendrá que emitir un informe con los elementos de cargo y de descargo sobre las responsabilidades que el presidente tendría justamente en haber o no incumplido el pacto ético, y después esto tendrá que ser conocido por el Pleno de la Asamblea. Lo que él está perdiendo es su oportunidad de darle explicaciones al país. Lo que él está perdiendo es su oportunidad de demostrar que él cumplió con el pacto ético. Lo que él está perdiendo es la oportunidad de demostrar que cree en la democracia y que está decidido a sujetarse a las decisiones que la Constitución avala cuando se trata de fiscalización por parte de la primera función del Estado. Él mismo está dejándose en indefensión, él mismo está rehuyendo la posibilidad de darle explicaciones a la gente, y eso es un craso error del presidente, porque entonces el informe tendrá que ser encaminado, tendrá que ser generado, sin contar con las pruebas de descargo que la propia persona del presidente de la República, en toda su importancia, podía darle a esta investigación. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en Directo. Mucho gusto, Jaime, Carla, que estén muy bien. Gracias al abogado Fausto Jarrín, asambleísta de UNES, aquí en el programa Los Especialistas. Así es, bueno, ahí tenemos las expresiones, una comisión de garantías constitucionales que es la encargada de investigar y de darnos resultados a todo el país. Esperemos pues que esto se esclarezca y que se tome en cuenta cada una de las aristas en esta investigación y cada uno de los puntos pertinentes, ¿no? Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery.
Bien, vamos ahora sí con nuestra siguiente invitada, que es la ingeniera Priscila Schettini, esposa del doctor Freddy Carrión, quien el día de ayer pues fue sentenciado por los jueces en la capital de la República. ¿Cómo está, Priscila? Buenos días, gracias por atender este llamado de Ecuador en directo. Gracias, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los ciudadanos que nos están escuchando y mirando a través de su medio tan importante. Gracias a usted. Priscila, quiero compartir rápidamente unas declaraciones que usted dio justamente ayer luego de la sentencia. La reacción es que en este país no existe justicia, no se ha podido justificar por qué lo van a detener 3 años por un delito que no ha cometido. Vemos cómo Fiscalía General ha actuado durante todo este tiempo con peritos que tienen denuncias de fraude procesal, que son esposos de las propias fiscales y que ni siquiera ha solicitado réplica en sus últimos alegatos. Vamos viendo que esto es un tema político, no descansaré hasta sacarlo a mi esposo de la cárcel, seguiré luchando y diciendo la verdad. Vamos a demostrar nuevamente, con pruebas, con argumentos, lo que sucedió el día de hoy con los jueces. Esta justicia politizada, parcializada, que de antemano ya estuvo hecha la resolución. Agradecemos a todos los ciudadanos que están respaldando en esta lucha, porque esto recién comienza y no nos vamos a dejar vencer y continuaremos en la defensa de Freddy Carrión. Ahora viene la apelación, supongo. Sí, en primer lugar quiero decir que este juicio fue político, no fue jurídico. La sentencia fue política, no fue jurídica. Hubieron suficientes pruebas que demostraron que no existió ni delito, peor responsabilidad por parte de Freddy Carrión. Por supuesto, hemos presentado la apelación y seguiremos adelante luchando hasta que salga toda la verdad a la luz. Freddy Carrión es inocente, vamos a hacer la apelación, vamos a acudir a instancias internacionales, porque la justicia en nuestro país no es garantía para nadie, ni para ustedes ni para nosotros. Bueno, ahí escuchamos también las declaraciones de su abogada, una de sus abogadas, Priscila. Bueno, lo que ustedes nos han dicho siempre, ¿no? Que este juicio es un juicio más político que un juicio pues que debe ser un juicio transparente. ¿Se mantiene usted en esa posición? Así es, Jaime, y el día de ayer lo pudimos comprobar. Durante estos 3 días el juicio se ha convertido más bien en un juicio político, no en un juicio penal ni un juicio legal, y por lo tanto, ¿no? La sentencia, a pesar que la fiscal general había pedido la máxima pena con agravante cerca de 7 años para mi esposo Freddy Carrión, nunca pudo comprobar ni con sus pruebas ni con la mitad de los testigos, porque nunca existieron los 36 elementos que ella mencionaba al inicio. Nunca existieron y que por lo tanto jamás pudo comprobar el supuesto delito de abuso o agresión sexual, ni siquiera con los propios testimonios anticipados de la supuesta víctima, ni de su pareja Mauro Falconi, que tampoco ninguno de los dos menciona que Freddy Carrión agredió o abusó sexualmente de ninguna mujer. Y por lo tanto, este juicio, esta sentencia que nosotros la rechazamos, una sentencia de jueces parcializados, politizados, que simplemente ayudaron a una fiscal para que no se acelere tampoco su fraude procesal, que está en su contra por este mismo proceso, y que por lo tanto seguiremos peleando y luchando para que se demuestre la justicia y la verdad. Como familia, lógicamente es un golpe muy duro saber la sentencia de 3 años, pero ya hemos presentado ayer oralmente, los defensores han presentado ya la apelación a esta sentencia, llegaremos a la siguiente instancia y vamos a seguir nuevamente peleando en tribunales. Esperamos de que la justicia brille en algún momento. Nosotros los ecuatorianos nos sentimos en la indefensión, sabiendo que fiscalías, que jueces actúan de una manera parcializada, de una manera politizada, y lo que es más grave, utilizando peritos, como yo mencionaba, peritos que son casados con las propias fiscales y que tienen denuncias de fraude procesal en estas pericias. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos presentan no tiene una veracidad al 100%, que se manipulan los informes para dar a entender a otra cosa al tribunal, y eso es muy grave que esté pasando. La semana pasada también le negaron la revocatoria de la prisión preventiva que ustedes estaban solicitando, pues, y luego vino ya las audiencias para la sentencia. Esto también, usted me imagino que presentó algún tipo de exhortación de lo que se dio justamente la semana anterior, en que se negó también esta prisión preventiva.
Sí, Jaime, aquí vemos que la única consecuencia que siempre han querido tanto Fiscalía, jueces, es tenerlo detenido a Freddy Carrión. ¿Cuál fue la justificación del tribunal para negar esta revisión de medidas? Que como los abogados que se involucraron recientemente, Angélica Porras y Richard González, al proceso, pidieron diferimiento de la audiencia para poder prepararse legalmente y llevar a cabo esta audiencia por ese incidente, tiene que estar Freddy Carrión detenido. O sea, quiere decir que las actuaciones de los abogados, que algo que no les guste a los jueces, tiene que pagar las consecuencias Freddy Carrión. Esa fue la única solución que dieron ellos, la única resolución, que no le pueden dar porque los abogados han generado incidentes. No hay ninguna justificación en eso, no es una justificación legal, no se ha estado actuando en derecho como debería ser, los jueces no están siendo independientes, no están siendo transparentes y eso debe preocupar a todos los ciudadanos. Si algo les pasa a ustedes, a Jaime, a todos sus amigos, familiares y a usted ciudadano que nos está viendo, si alguien le siembra un delito, no va a haber justicia que le ayude, no va a haber justicia que sea correcta. ¿Cuántas personas o cuántos delincuentes en realidad hemos visto en estos últimos tiempos que quedan libres? Y no hay ningún inconveniente. ¿Cuántas personas o funcionarios públicos ya salieron del país a pesar que tienen denuncias, investigaciones de peculado, de corrupción y están libres? Pero en el caso de Freddy Carrión, que no tiene ninguna de estas denuncias, que le sembraron un delito de abuso, agresión sexual, está detenido más de 5 meses ya en la cárcel. Esas son las injusticias que vivimos en nuestro país. Esa es la justicia ecuatoriana que tenemos. Perseguir a quienes sí han hecho su trabajo, que han cumplido sus funciones y a quienes han respetado los derechos de los ciudadanos. ¿Cuáles son las supuestas pruebas que en realidad las consideraron los jueces que hubo el delito? Bueno, Jaime, aquí hay que decir algunas cosas. No sabemos de quién cuidarnos, ¿no? La víctima, la supuesta víctima, en su testimonio anticipado le preguntan, ¿Freddy Carrión le agredió a usted? Ella dice claramente, no. A su pareja le dice, su pareja mencionaba el señor Falconi, dice, aparentemente queriéndole tocar su cuerpo, nunca aseguró absolutamente nada. Y en cambio los jueces dicen que sí, que esos han sido los testimonios para verificar el abuso sexual. El examen médico legal que se lo hace extemporáneo, 4 días después, con un perito que tiene fraude procesal por estos procedimientos ilegales, casado con una fiscal, también tomó en consideración. Pero lo que no se dijo ahí, que cuando nosotros hicimos las contrapreguntas a este peritaje, muchas de la fiscal objetó, no sabía por qué objetaba, pero objetaba por todo y el juez así, sí, dele paso, de unas 50, 70 preguntas que los abogados hicieron, simplemente pudieron en total hacer unas 10 preguntas, no pudieron hacer más. ¿Por qué? Porque lo ayudaron al perito que estaba equivocándose y le permitieron leer el testimonio. No indicó fotografías, porque si ustedes vieran las fotografías no hay absolutamente nada de ninguna agresión. Aquí se está manipulando pruebas y eso es muy grave. Aquí también se ve los partes policiales adulterados que la propia policía mencionó. Y ojo, otra cosa adicional que se descubrió en esta audiencia es que sí existieron más personas dentro de ese departamento, por las huellas encontradas en los vasos que estuvieron en esa sala, por unas muestras también que había en el baño de esta persona, y se pudo decir que sí hubieron personas extrañas dentro de ese departamento. ¿Todo estuvo preparado para que se arme todo este entramado? Sí, nosotros podemos dar fe de que Fiscalía General ha mentido al país, ha mentido a la ciudadanía, armó un caso. Fiscalía General ya tiene una denuncia por fraude procesal, su fiscal de fuero de corte también está investigada y un mayor de la policía también está investigado por adulterar partes policiales. A este nivel hemos tenido que llegar una simple ciudadana batiéndose con toda la justicia, con todos los poderes del Estado, luchando por su familia, por su esposo, porque no vamos a permitir que existan más fiscales, más jueces que traten de politizar y parcializar la justicia. Como ecuatoriana, yo me siento en indefensión, no sé si a ustedes también les pasa, pero no podemos estar dejando a un lado todas estas injusticias simplemente por acabar a un hombre que sí luchó con la corrupción y luchó contra un Estado que destruyó a este país. Ingeniera, buenos días. Usted habla que en este departamento donde se encontraban aquella noche había más personas y que se encontraron huellas. ¿Han determinado quiénes son esas personas que se encontraban ahí?
no se ha podido determinar porque justamente los registros de huellas, tanto del registro civil como del AFIS, que es de la policía, no se conectan al 100% y por lo tanto no se podría saber de quiénes son. Pero sí se les tomó las huellas al señor Mauro Falconía, a Gabriela Peña Herrera y a mi esposo, y ninguna de las huellas adicionales, que eran 9 huellas más, no es de ninguno de ellos y por lo tanto coincide con las versiones de 14 personas, de policías, paramédicos, bomberos, que dijeron que la supuesta víctima siempre mencionó que eran personas extrañas y desconocidas. Y un dato adicional, una testigo, una paramédico que fue a declarar, casi es detenida. Pidió la Fiscalía General que se la detenga por mentir en la versión porque no le gustó la versión que dio. Ella nunca mencionó que Freddy Carrión abusó de esta persona y la fiscal quería incidir para que ella diga esas cosas. Hasta esas presiones hemos tenido que pasar en este proceso. Es más, la fiscal general, para que ustedes sepan, no quiso que yo dé mi testimonio y me había estado tomando fotografías en la corte, cuando es algo ilegal, que la propia fiscal me mande a perseguir, a investigar y tomar fotografías y presente a los jueces para que no se me tome mi testimonio. Por lo menos los jueces sí dejaron rendir mi versión. Ingeniera, le voy a hacer una pregunta, digamos que un poco infidente para las cámaras, pero realmente todo lo que usted nos expresa y este proceso que hemos venido viendo demuestra que hay algo más. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sabe Freddy Carrión? ¿Por qué le hacen esto? ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás de? Porque todo este procedimiento, todas estas situaciones, lo único que indican es que él sabe algo, no quieren que diga algo. ¿Qué es lo que pasa ahí? El pueblo quiere saber, porque si no sabemos, no va a tener el apoyo respectivo. ¿Qué es lo que quieren ocultar? Nosotros con el caso de Freddy Carrión, aparte de todas las denuncias de corrupción, lo que no querían es que prosiga esta denuncia de lesa humanidad que era en contra de Lenín Moreno, en contra de la ex ministra de Gobierno María Paula Romo, que justamente ayer ya arribó al país, y de los miembros de la cúpula policial. ¿Por qué no quieren que salga inocente Freddy Carrión? ¿Qué sucedía el día de ayer si era inocente? El día de ayer, si salía inocente, la fiscal general del Estado tendría el tiempo cortado, tendría el tiempo corto para quedarse en esa fiscalía general, porque ya presentamos la denuncia por fraude procesal. Si le dan la inocencia, se estaría diciendo de que la fiscal armó el caso y sí existe el delito de fraude procesal, y con eso podrían incurrir también en un juicio político enseguida y podría salir del cargo. Por eso nosotros mencionamos, la policía también está preocupada porque adulteraron partes policiales. Si Freddy Carrión sale detenido, la policía también tendrá que rendir cuentas, las máximas autoridades generales que están involucrados. Irse en contra de la policía entre las autoridades ecuatorianas es muy grave, pero seguiremos peleando, seguiremos luchando para que estos actos de injusticia, para que no se utilice más a la fiscalía para armar casos contra personas que sí hacen bien al país. Y lo que vemos es que dejan libres a políticos que tienen denuncias por peculado, por corrupción, que han robado al Estado y están tranquilamente libres, sin ninguna investigación. No entendemos el odio, ya tienen el cargo de la Defensoría del Pueblo, pero lo que ellos quieren hacer es acabar políticamente a Freddy Carrión. No lo han conseguido a pesar que lo han sacado del cargo, y yo seguiré luchando. No podrán silenciarme a pesar de las amenazas, de las intimidaciones, de que me han perseguido con pistola, con motocicletas, vehículos sin placas, me han roto las ventanas del carro. Seguiré hablando hasta donde yo más pueda para que ya no existan esta clase de fiscales y de jueces que nos perjudican no solo a Freddy, sino a todos los ecuatorianos. Ingeniera, bueno, viene un proceso de apelación. Hay que esperar y ver cuál es la decisión pertinente y qué resolución se toma, pero en el caso de que una vez más se afirme esta sentencia, ¿ustedes piensan avanzar a otras instancias? Porque hay una vulneración de derechos, eso es claro, en las diferentes instancias, y no se ha seguido el debido proceso en base a lo que usted manifiesta. ¿Piensan seguir de pronto hacia otras medidas? Sí, el día de ayer, como digo, se apeló oralmente ya a este juicio. Vamos a seguir después de la apelación. Si saldría negativo, seguiríamos con casación. Si sale negativo, nosotros vamos a la Corte Constitucional con la medida de protección, y después también estamos encaminados por la parte internacional en la CIDH. Ya se ha presentado las medidas cautelares a favor de Freddy Carrión desde Argentina, y vamos a ir alimentando esta demanda a la CIDH para que puedan darse cuenta con todas estas irregularidades. Adicionalmente, yo creo que tarde o temprano la justicia tiene que brillar.
Si no es aquí en el país, internacionalmente nos dará la razón y cuando llegue el tiempo tendrán que pagar la consecuencia todas las personas que armaron este caso, las que adulteraron los partes policiales, quienes mintieron como tal y quienes han solapado la corrupción y las denuncias de peculado que, por ejemplo, tenía la pareja de la supuesta víctima, que es lo que aquí vemos, la protección para eso, y que también se ha pedido, lógicamente, lo que les interesa es dinero, que han pedido más de $21,600 como reparación integral por tratamiento psicológico. Me imagino que debe ser para él, para ella, no sé muy bien el tema, pero han pedido una cantidad bastante alta, de la cual nosotros no tenemos dinero, nuestros abogados son gratuitos, los 55 abogados que creen en Freddy Carrión, en la inocencia de él, y eso vamos a seguir demostrando siempre con la verdad, con documentos, con argumentos, para que la ciudadanía esté vigilante de que no nos puede volver a ocurrir lo que está pasando con Freddy Carrión. La señora que está involucrada en este caso y que es la persona que supuestamente es la víctima, ¿es la esposa del ex ministro de Salud o es su pareja sentimental? ¿Qué es ella? Es su pareja sentimental, su prometida ella le llama. Entonces son su pareja, no son casados, pero es su pareja. Correcto. Lo que hasta el momento no entiendo yo, ¿cómo es que ocurrió todo esta situación que hasta el momento se sigue hablando, que es el supuesto abuso sexual, cuando ahí estaba su esposo? Y el doctor Carrión pues también participaba de esa reunión, pero ahí estaba su esposo. ¿Cómo es que estando su esposo, si el doctor Carrión prácticamente llega a una clínica en un estado casi que convaleciente, pero sin embargo no entiendo cómo es que ha ocurrido todo esto y estando el esposo allí? Sí, hay un cambio de versiones bastante grande. Todos los cambios de versiones se da después de encontrarse ese dinero, los $46,570 que no se ha hecho absolutamente nada, que se encuentra dentro del departamento del señor Falconi y de Gabriela Peña Herrera. Mismo que cambian luego las versiones sorprendentemente, pero vemos también cómo desde horas de la mañana hay un hinchamiento mediático, cómo miente Fiscalía, cómo miente la policía, cómo miente el ministro de Gobierno en esa época, Gabriel Martínez, cuando ya aseguraban que Freddy Carrión estaba detenido con resguardo policial, exámenes toxicológicos, y era falso. Esto fue entre las 9 a las 11. Recién a Freddy Carrión le detienen a las 14:20 y por un tema de violación al toque de queda, jamás por un delito de abuso sexual. Si tenía que pagar algún tema de alguna contravención o algún tema del toque de queda, ok, no hay problema, pero abuso sexual, eso es lo que nosotros peleamos y discutimos. Aquí nunca existió ninguna agresión ni abuso sexual. La supuesta víctima mintió, ha seguido mintiendo durante este tiempo. Ayer ha aparecido a dar otra versión distinta a la que dio en su proceso, y lo raro es que nunca presenta una denuncia ni acusación particular, sino que es Fiscalía de oficio que ha tratado de inculpar a Freddy Carrión sin poderlo demostrar. Por eso no acogieron los jueces la máxima pena, le contentaron con los 3 años, pero nosotros no vamos a agradecer esa sentencia porque es una sentencia aún inocente y seguiremos peleando para que se diga que Freddy Carrión es inocente. Doctora, ¿cuáles son los jueces que sentencian al doctor Carrión? Es la doctora Daniela Camacho, el doctor Marco Rodríguez y el doctor Sabno Macías. La doctora Camacho, si no me equivoco, es una de las juezas que sentenció al expresidente Correa, al ex vicepresidente. ¿Estos jueces entran a un sorteo o los designan? Ya nos queda la duda en realidad, porque al inicio como tal, el conjuez, porque no era juez, Rojas, que es el suplente del Patricio Saquicela, el presidente de la Corte, nunca existió un sorteo. Simplemente había un horario de turno y él asistió, no como dice la ley que tiene que haber un sorteo. Entonces, no sé ahora si en realidad se realizó el sorteo o simplemente también estuvieron de turno. En estos días también se ha presentado un nuevo habeas corpus. ¿Por qué? La Constitución, en el artículo 81, dice claramente que debe tener salas especializadas en violencia de género. Esto no existe en la Corte Nacional, ni la fiscal general es especialista en violencia de género, ni los jueces tampoco. Adicionalmente, la ley de la violencia para erradicar la violencia de la mujer, también menciona que este tipo de delitos no tiene fuero.
quiere decir que a Freddy Carrión jamás se le debería haber seguido este proceso en la Corte Nacional, sino en la Corte Ordinaria, normal, con los jueces ordinarios. Por lo tanto, no son competentes. Y vamos a dejar un precedente también para que los jueces puedan entender que no se pueden pasar por encima de las leyes y que por lo tanto desde el inicio este proceso estuvo viciado con muchas irregularidades, violaciones al debido proceso, que no entendemos cuál es la razón de esta persecución, ya no solamente a Freddy Carrión, sino a su esposa, a sus hijos, en los que quieran aniquilar por completo una familia. Pero creo que debemos seguir con fuerza, con la gratitud siempre a ustedes, los medios de comunicación, a los abogados que se han sumado y que se siguen sumando, y a los ciudadanos que nos han respaldado y que creen en esta verdad de Priscila Schettini, la verdad que existe en el expediente. Seguiremos luchando con fuerza, no solo por Freddy Carrión, como menciono, sino porque todos merecemos una justicia imparcial y transparente para los ecuatorianos. Ingeniera, yo le quiero agradecer mucho, ¿no? Y la felicito también por ser una persona, pues, leal a su esposo, estar en las buenas y en las malas. Ingeniera, como mujer, definitivamente aplaudimos su valentía y esperamos pues que la luz al final del túnel brille y que bueno, pues se esclarezca todo este caso. Gracias a ustedes por confiar, por creer en mi verdad. Yo seguiré luchando y más bien es mi gratitud hacia ustedes que transmiten la verdad a todos los ciudadanos, y eso es la muestra más solidaria que pueden tener conmigo. Gracias por todo en realidad. Gracias a la ingeniera Priscila Schettini, esposa del doctor Freddy Carrión. Buró Jurídico Mercalop. Seguramente no somos los únicos, pero sí los mejores para defender tus derechos. Mejores en atención, calidez y responsabilidad a tu servicio. Si se trata de atención personalizada, acude a Buró Jurídico Mercalop. José Mascote 914, entre Hurtado y 9 de octubre. Piso 3, oficina 302. Director General Abogado Pedro Merchán Miñán. La mejor costilla de cerdo de Guayaquil está en Aladino Parrillada. Picaña, lomo fino, chuleta de cerdo, bife, pechugas de pollo, chorizos, parrilladas. Te esperamos en la ciudad de La Quisquis, Avenida Las Aguas y Costanera esquina. Aladino Parrillada. Atendemos en el local y delivery. Este fue el resumen de la semana. No olviden seguirnos a través de nuestras diferentes cuentas en redes sociales y suscribirse tocando la campanita en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el día lunes a través de la señal de Ecuador en directo con más noticias desde las 7 de la mañana. Los especialistas, actualidad informativa, opinión, comentarios, entrevistas. Los especialistas, credibilidad comprobada.